1984, de George Orwell, es una de las novelas distópicas más inquietantes que se han escrito. Ha sido leída convencionalmente como una denuncia contra los regímenes totalitarios, pero también podemos leerla como la historia de la conciencia humana. En el programa pasado sobre la nueva normalidad, cuyo enlace les dejo en la descripción o en la pantalla, me refería a ella. Hoy quiero explorar sus implicaciones y la importancia de su mensaje en relación con nuestra conciencia. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Esta novela, como les mencioné antes, ha sido leída y sigue siendo leída como una novela de ciencia ficción enfocada en la denuncia del totalitarismo, especialmente el socialismo soviético, porque en el mundo que describe es un mundo futurista muy similar al que planteaba el régimen soviético. Por ejemplo, en el mundo de la novela, la propiedad privada ha desaparecido y solamente persiste un pequeño comercio de cosas pequeñas porque la economía está bajo el control absoluto del partido gobernante. De hecho, este partido tiene el poder absoluto en el plano político, en el plano militar, en el plano social. Sin embargo, esta lectura no deja de ser solamente una interpretación, la interpretación oficial de la institucionalidad educativa de Occidente, pero se la puede leer de una manera mucho más profunda y abarcadora, puesto que no es un panfleto político, es un texto literario. El arte, y en él incluimos la literatura, es una expresión compleja del ser humano, que por un lado transmite las ideas e intenciones de un creador, inmerso en un contexto histórico y cultural específico, y por el otro transmite las ideas, sentimientos y visiones del inconsciente colectivo, aunque el creador no se dé cuenta de eso. Por esta razón, las creaciones artísticas pueden conmover a muchos públicos, no solamente a aquel al que fueron destinadas. Por ejemplo, tenemos que el Don Quijote de Cervantes fue leído de cierta forma por los contemporáneos de Cervantes, pero de otra manera distinta 100 años después y de otra manera distinta 200 años después, etc. Cada vez que un lector accede a un texto literario y este texto le dice algo, es como si el texto literario cobrara vida otra vez y dejara fluir todas esas imágenes del inconsciente colectivo en la mente y en la impresión y en las emociones del lector. ¿Qué nos dice la ciencia ficción, por ejemplo? Es un género literario en el que los autores se encargan de producir predicciones para el futuro. En realidad, no. La ciencia ficción más bien se enfoca en las alternativas de realidades posibles, de responder a la pregunta ¿qué pasaría si pasara esto? O ¿qué pasaría si pasara esto otro? Suele incluir innovaciones científico-tecnológicas fantásticas, pero no es necesario. Lo más importante para la ciencia ficción es proyectar las posibilidades de lo que podría suceder en la humanidad o para la humanidad cuando ésta persigue sus ambiciones y sus sueños, y también transmite todos esos temores, esas inquietudes, esas preocupaciones que esas realidades posibles podrían representar para todos nosotros en el presente. Y 1984 no es diferente. ¿Qué nos cuenta 1984? Se describe un mundo donde 3 grandes superestados se han dividido el planeta y todos tienen una estructura similar. En ellos, o en cada uno de ellos, las personas se agrupan en 3 clases: los de abajo, los del medio y los de la élite, o los que están en la posición más alta. En Oceanía, que es el mundo donde transcurre la novela, los de abajo son los llamados proles, que son la gran masa de la población, la gente simple. En el medio están los miembros del partido que gobierna, el partido gobernante, pero los que se conocen como los miembros del partido externo, mientras que los de arriba o la élite son los miembros del partido interno. Obviamente el partido tiene el control absoluto, tanto del poder político como del militar, como el económico, como el social.
y su líder visible es el Gran Hermano, que aparece en efigies y en pósters en todas partes en la ciudad y cuyo lema es "Te estoy observando". Es una figura intimidante y misteriosa y solamente es la cara de una élite oscura, de un grupo pequeño que retiene férreamente el poder del país. El protagonista de la novela, Winston Smith, es un ciudadano miembro del partido externo que se da cuenta del sistema represivo y oscuro en el que vive. Él observa que mientras a los proles no se les vigila, no se les toma en cuenta, porque son personas muy simples, que no tienen educación, que no tienen ideas y entonces no tienen ninguna posibilidad de rebelarse, a los miembros del partido sí se les vigila constantemente. Los miembros del partido sí son educados, tienen ideas, pero tienen que ser las ideas del partido. Tienen que sostener siempre la filosofía y la doctrina del partido. Por eso, en el momento en que alguien se atreve a apartarse de esas ideas o a mostrar una mínima inconformidad con las políticas del Gran Hermano o del partido, la policía del pensamiento inmediatamente lo detiene, lo tortura y lo elimina. Entonces el resto de los miembros del partido deben seguir viviendo de acuerdo con estas políticas, con estas ideas, solamente enfocados en alabar al partido, en odiar a los enemigos del país, porque el país siempre está en guerra con las otras superpotencias, y producir niños que vayan a ser adoctrinados y formados en las ideas del partido. De hecho, ni siquiera tienen el permiso para escoger su pareja libremente. La pareja les es asignada por el partido y los niños a muy temprana edad se convierten en espías que son capaces de delatar a sus propios padres. ¿Cómo logran este absoluto control el partido y el Gran Hermano? Lo hacen de diferentes maneras, pero hay dos principales medios o métodos. Uno es el manejo lingüístico, que produce un control de la realidad, y el otro es la vigilancia continua. El control de la realidad también se conoce como doble piensa. Es la capacidad para ser consciente de que se ha producido un hecho, mentir sobre ese hecho y creerte tu mentira. En el Ministerio de la Verdad, que es el encargado de todas las comunicaciones y donde trabaja Winston, se falsifican los hechos, se alteran, se falsifican también las fotografías, todo se acomoda en libros, periódicos y demás comunicaciones a la versión que el partido considere que es importante que la gente crea que es verdad. A tal punto que si el partido decide que 2 más 2 es 5, cualquier miembro del partido lo va a aceptar como una absoluta verdad. Y esto significa entonces que el partido tiene un control de la memoria, lo que da como resultado que tiene control sobre lo que la gente cree saber. Incluso ha producido un nuevo lenguaje, la neolengua. Esta está diseñada para eliminar la variedad de sentidos de las palabras, para suprimir conceptos como ciencia, libertad, justicia que se oponen a la doctrina del partido y para reducir el vocabulario. En fin, para hacer que la gente cada vez piense menos. Porque el pensamiento, y particularmente el pensamiento independiente, es el gran enemigo del Gran Hermano y del partido. Cuando una persona piensa por sí misma, es considerada un hereje, un disidente. Y para eso existe la vigilancia continua y también la policía del pensamiento. Porque cuando la policía del pensamiento detecta a un disidente, inmediatamente lo detiene y después de una serie de torturas brutales de tipo físico, psicológico y mental, logra deshumanizarlo por completo. Al final de ese proceso, el disidente ha perdido el control de sus pensamientos, el control de su realidad, su capacidad para sentir emociones, su conexión con otros seres humanos, y lo único que siente es amor por el Gran Hermano. En ese punto también es ejecutado, antes de que ocurra la posibilidad de que vuelva a caer en la disidencia. 1984 nos habla de una realidad posible, la de un mundo donde la humanidad ha descendido tanto en su nivel de conciencia que ha caído presa de seres enfermos de odio, violencia y poder. Seres humanos que vibran tan bajo
que solo conciben el mundo en términos de miedo, desconfianza y crueldad. Y seres humanos que están viviendo tan inconscientemente que se lo permiten. El libro describe la manera en que esta deshumanización tan extrema se puede lograr. Es cuando cortamos todos nuestros lazos, cuando cortamos nuestra conexión con los demás, nuestro sentido de cooperación, nuestra empatía, nuestra confianza, cuando renunciamos a nuestra libertad. Y es un mundo que no es optimista. Ese es un mundo sin salida. Sin embargo, en la propia denuncia que hace la novela está la respuesta. ¿Por qué se ejecuta al disidente que ya se ha entregado por completo al Gran Hermano? Porque precisamente puede recuperar su espíritu, puede volver a ser disidente, puede volver a rebelarse. Y es que el Gran Hermano, si algo teme, es a la conciencia humana. Y ahí está la clave de la novela. Hay quienes dicen que no se puede comparar la ficción con la realidad, que nuestro mundo es mucho más complejo. Sin embargo, no toman en cuenta que toda ficción, por más alocada, por más fantástica que sea, no tendría sentido si no se la puede comparar con la realidad. Si tomamos una historia, cualquiera que sea, y no logramos identificar ninguna instancia de realidad en esa historia, simplemente la dejamos. La ciencia ficción puede ser muy extraña, pero precisamente porque sus mundos nos parecen probables es que sentimos temor o esperanza en algunas historias. La ciencia ficción simplemente lo que hace es ir más allá de las posibilidades que nos da la realidad, explora todas las posibilidades que pueden darse, y lo hace precisamente porque es una forma de arte. En esta novela asistimos al deseo por afianzar el poder absoluto. No se trata del poder político, porque el partido ya lo tiene. No se trata tampoco del poder económico o el poder militar o el poder social, porque el partido ya los tiene. Se trata del poder sobre la más absoluta libertad, la conciencia humana. Solo logrando conquistarla, o sea, cuando hayamos dejado de ser humanos, el poder absoluto se logrará. Y es aquí donde está la clave de la novela, cuando logramos leerla apartándonos de las guías oficiales o de las interpretaciones convencionales, descubrimos su mensaje profundo. Ese que nos dice que solo en la medida en que somos conscientes, somos libres, somos humanos. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.